La inducción matemática. La inducción matemática es la técnica común de demostración en la ciencia computacional, dicho por Anthony Ralston en 1984. La inducción matemática es una de las técnicas de demostración de desarrollo más reciente en la historia de las matemáticas. Se utiliza para comprobar suposiciones acerca de los resultados de procesos que ocurren repetidamente y de acuerdo a patrones definidos se introduce la técnica. El método de demostración por inducción matemática consta de 3 pasos. Paso 1. El paso básico. Demostrar que nuestro enunciado es verdadero, sustituyendo por 1 en donde sea n. Paso 2. Paso inductivo. Demostrar que para todo entero k mayor o igual a a o n, si el enunciado es verdadero, entonces sustituiremos k. Después demostraremos en el último paso, sustituyendo con la hipótesis inductiva, que el enunciado es verdadero. El primer uso conocido de la inducción matemática ocurrió en el trabajo del científico italiano Francesco Maurolico en 1575. En el siglo XVIII, tanto Pierre de Fermat como Blaise Pascal utilizaron la técnica. Fermat la llamó el método de descenso infinito. En 1883, Augustus de Morgan, mejor conocido por las leyes de De Morgan, describió el proceso cuidadosamente y le dio el nombre de inducción matemática. Para visualizar la idea de inducción matemática, imagino una colección infinita de fichas de dominó, colocadas una detrás de la otra, de tal manera que si alguna ficha de dominó cae hacia atrás, hace que la que está detrás caiga hacia atrás también. Después, imagine que la primera ficha de dominó se cae hacia atrás. ¿Qué sucede? ¿Se caen todas? Bien, vamos a hacer la inducción matemática para este ejemplo. El primer paso que vamos a hacer sería la sustitución de n igual a 1. Cuatro por una 4. Aquí tenemos el primer paso. El segundo paso sería cuando n sea k. Bien, entonces recordamos la función.
Y ahora sustituimos. Esto sería nuestra hipótesis inductiva. Ahora el tercer paso. Bien, ahora de que ya tenemos el segundo de nuestra hipótesis, pasamos a tercero. El tercer paso sería n k más 1, cuando vamos a sustituir por k más 1. Entonces ponemos la fórmula otra vez. Pero en este caso quedaría sustituyendo lo que ya teníamos en nuestra hipótesis inductiva y ahora seguimos sustituyendo. La multiplicación 2k cuadrada más k es 4 2k cuadrada, perdón, más 2k más 2k más 2 más 1. Queda bien igual. Así quedaría. Esta sería nuestra igualdad. Y pues aquí arriba fue por la sustitución de la hipótesis inductiva.